Los argentinos siempre tenemos problemas fiscales. En el 2001 la crisis fue fiscal, un gobierno que gasta más de lo que ingresa, necesita deuda para financiar su gasto y de repente el mercado le dice no te presto más. Muy parecido a lo que ha pasado ahora, ¿sí? En el 89 la crisis pasó por el lado de la inflación. Gastaban más de lo que ingresaban, financiaban todo con el Banco Central, quebró el Banco Central y hubo una hiperinflación. Entonces, controles de precios y salarios no funcionan, no sirven, nunca funcionaron. Hubo 27 medidas de controles de precios desde el año 50 hasta hoy. ¿Bajó la inflación? No bajó la inflación. El único plan monetario que tuvo éxito en Argentina para bajar la inflación fue la convertibilidad. ¿Qué hizo la convertibilidad? Le arrancó el Banco Central de las manos a los políticos. ¿No? La mayoría de la gente no tiene la menor idea de lo que es populismo. O sea, se utiliza populista, ¿no?, con el sufijo ista, por ejemplo, entre los economistas para descalificar políticas de subsidio, de estímulos y eso. Populismo en general, bueno, uno puede dar varias definiciones de populismo. Ahora, por ejemplo, en economía se estudia que populismo es el hecho de subestimar el largo plazo y hacer políticas de corto plazo que son por definición insostenibles. Un control de precios es por definición insostenible porque, como decía Pablo, genera desabastecimiento. Entonces, si yo voy a comprar esto a 10 pesos y el gobierno me dice te lo voy a poner a 5, está perfecto, en el corto plazo lo compro a 5, en el largo plazo desapareció la lapicera porque nadie la quiere producir. Y si nadie la quiere producir, la lapicera no existe, el precio es infinito. O sea, porque el precio de algo que no existe es infinito. Entonces, eso es el populismo, las políticas de corto plazo que terminan en crisis. Pues la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por lo tanto, hacer lo que el pueblo quiere tiene que ver con la democracia, no tiene que ver con lo que los mercados quieren. Dicotomía mercado versus gente, mercado versus pueblo, ¿no? Y no existe tal dicotomía. O sea, fíjense esta situación. Cada vez que los mercados le dieron la espalda a la Argentina o al gobierno o no le prestan más plata, etcétera, por ejemplo el año pasado, ¿no? El riesgo país estaba en 300 a fines del año 2017, ¿sí? Había bajado de más o menos 1000 a 300. Había mucha confianza de los mercados sobre la Argentina, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? Esa confianza se deterioró. Los mercados empezaron a decir, che, este bono argentino mejor lo vendo. Perfecto, empezaron a vender los bonos. El riesgo país empezó a subir. El riesgo país pasó de 300 a 800 y el dólar pasó de 20 a 40. ¿Y cómo le fue a la gente después de eso? Mal. Perdimos salario real, perdimos nivel de empleo, la economía cayó en recesión. Ya venimos diciendo, ¿no?, que en la Argentina cada día es un nuevo capítulo, ¿no?, de una gran trama a nivel político y económico. Vamos a ver qué es lo que viene sucediendo. Pero el análisis siempre da diferentes perspectivas para poder saber bien más o menos los elementos con los que contamos los argentinos. Aprovecho primero, antes que nada, a saludar a Nicolás Luca, que me acompaña acá todas las noches siempre. ¿Cómo estás, Diana? Para poder analizar. Y voy a presentar a nuestros invitados, quienes nos van a dar un panorama principalmente económico. Estamos con Iván Carrino, que es economista, y también el economista Pablo Tigani, digo bien su apellido, ¿verdad? Sí. Buenas noches a ambos y gracias por estar aquí. Bueno, un poco pensar en un principio si la entrada de Lacunza y la salida de Duhovne cambió algo en realidad. No, no mucho, te diría, o sea, no hay mucho margen para que cambien las cosas tampoco, ¿no? Primero porque hay un acuerdo que hay que cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Hay ciertas metas básicas que no te podés abandonar, a menos que quieras hacer un desastre, digamos. Y hay poco tiempo en términos de la gestión. O sea, a este gobierno, si todo se repite como se dio en las PASO, le quedan 3 meses de gestión, ¿no? E incluso que ganara Macri, digamos, que se diera ese escenario, que es improbable hoy, bueno, igual, digamos, todo cambia a partir de diciembre, entonces es como que lo único que hay para hacer ahora es administrar una transición, ya sea una transición hacia un nuevo kirchnerismo o ya sea una transición hacia una nueva etapa de Macri, ¿no? Pablo, ¿usted opina lo mismo? En la parte económica sí, yo creo que no hay mucho margen. 100 días van a tener que administrar esta situación, pero lo que hay que decir es que la situación es desesperante. La situación macroeconómica de Argentina es la peor de los últimos tiempos. No hemos visto nada igual. Yo creo que un joven de menos de 40 años no vio nunca nada igual de lo que vamos a ver, de lo que estamos viendo y de lo que vamos a ver más adelante. Y no sé, me parece que debería llamar gente más entrenada, que estuviera preparada para lo que puede venir desde acá hasta el momento de las elecciones. Creo que va a haber cimbronazos. Pero más allá de Lacunza, ¿usted dice? Lacunza y, o sea, a ver,
con 3 años de entrenamiento, porque ya tenía 3 años de entrenamiento, Duhovne no sabía qué hacer, se fue porque evidentemente no le daba para más. Y la CUNSA no ha demostrado una performance extraordinaria en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que está mejor en la provincia de Buenos Aires? Tiene un endeudamiento fenomenal, la pobreza crece. Perdieron las elecciones justamente porque le va mal. Así que... Recién dijo nadie menor de 40. O sea, yo tengo 37 y vi la hiper del 89, Bonex 90, 2001. ¿Qué Claro, hace? pero ¿con qué edad? La del 2001 ya era adulto. ¿Qué hace que esto sea superior a esa crisis? Porque esta junta, digamos, diferentes cosas de las diferentes crisis. Por ejemplo, el nivel de inflación es un nivel de inflación que De la Rúa no tenía, pero que Alfonsín sí tenía. El descontrol de las variables cambiarias lo tenía por el lado de Alfonsín, De la Rúa no lo tenía. Ahora, el nivel de endeudamiento, el perfil de la deuda, lo corto de la deuda y la desconfianza espectacular que hay en este momento, bueno, es el conjunto de los dos, ¿no? Y un nivel de endeudamiento fenomenal, corto, sin respuesta. Es como que el gobierno se ha quedado sin ideas y eso es muy, muy difícil para un momento como este, donde el mundo está en medio de una guerra comercial fenomenal entre Estados Unidos y China, y donde Argentina va a una transición no con el kirchnerismo, sino con un frente integrado mayoritariamente por el peronismo, donde hay integrantes de una parte interna que es del peronismo, que es el kirchnerismo, pero no es el kirchnerismo. Iván, ¿el gobierno se quedó sin ideas, como expone acá Pablo? No sé, ¿qué quiere decir eso? La verdad que no logro encontrar una respuesta adecuada a eso. ¿Qué quiere decir que se quedó sin ideas? La magnitud de la situación actual es muy diferente a la situación del 2001. En el 2002 el PBI cayó 10%, el año pasado el PBI cayó 2.7%, digamos. Obviamente es una crisis. El salario real ha caído 15 puntos, 15%, pero en el 2001 se cayó al 70%, o sea, se cayó al 30%. La inflación del año 89, en el 90, en julio, llegó a ser 20.000% anual. Estamos hablando de que este mes, que será dramático, será 8, digamos. Es una catástrofe, pero no es 20.000% anual. Perdón, será 50 y pico anual ahora, contra 20.000. La magnitud es diferente. Ahora hay cosas que son similares a crisis previas. ¿Y cuál es la similitud? Siempre tenemos problemas fiscales. Los argentinos siempre tenemos problemas fiscales. En el 2001 la crisis fue fiscal, un gobierno que gasta más de lo que ingresa, necesita deuda para financiar su gasto y de repente el mercado le dice no te presto más. Muy parecido a lo que ha pasado ahora, ¿sí? De vuelta, la magnitud es diferente, pero la crisis es fiscal, es un problema de que el gobierno no tiene plata y no tiene de dónde sacar y nadie le presta y el único que le presta es el fondo. En el 89 la crisis pasó por el lado de la inflación. Gastaban más de lo que ingresaban, financiaban todo con el Banco Central, quebró el Banco Central y hubo una hiperinflación. Entonces, las similitudes pasan por lo cualitativo, por un problema que la Argentina no puede resolver, que es el tema fiscal. Ahora viene Alberto, como decía Pablo, que es verdad, es un gobierno más peronista, no sería una especie de kirchnerismo chavista como fue el de 2011-2015. Pero las cosas que está diciendo Alberto son cosas que han fracasado siempre en Argentina. Por ejemplo, algo de lo que dijo recientemente es vamos a un acuerdo de precios y salarios por 180 días. Pacto social, vaya a saber cómo lo llamen, pero básicamente está hablando de eso. Y Argentina tuvo, lo trajo aquí anotado, 4 acuerdos de salarios en las últimas 4 décadas. En los 50 con Gómez Morales, en los 60 con Krieger Bacena, en los 70 con Helvar, en los 80 con Zurruwil. ¿Bajó la inflación en esa década? Nunca. ¿Sí? Argentina tiene el récord de inflación mundial. El problema inflacionario Entonces, se arrastra. Entonces, controles de precios y salarios no funcionan, no sirven, nunca funcionaron. Hubo 27 medidas de controles de precios desde el año 50 hasta hoy. ¿Bajó la inflación? No bajó la inflación. El único plan monetario que tuvo éxito en Argentina para bajar la inflación fue la convertibilidad. ¿Qué hizo la convertibilidad? Le arrancó el Banco Central de las manos a los políticos. Entonces, digamos que es preocupante ciertas declaraciones de Alberto en materia de inflación, son preocupantes en materia de déficit. O sea, el peronismo no ha sabido resolver los problemas. Ahora, ojo, el peronismo también fue Menem. Y Menem tuvo 10 años de estabilidad de precios. Entonces, uno no puede saber qué viene. Ahora, juzgar por ciertas declaraciones también preocupa lo que viene, ¿no?
Ahora, perdón, ¿no? Si en 40 años a la moneda argentina se le sacaron 13 ceros y esta actualmente está agonizando, ¿no? ¿Por qué es siempre lo mismo y ahora estamos empezando a escuchar de vuelta sugerencias que vienen de afuera que hablan de dolarizar, gane quien gane? O sea, ¿no hay forma de que el argentino pueda tener una moneda confiable de vuelta alguna vez en su vida? A los dos les pregunto, A ver, ¿eh? sí, Sé que tienen ideas distintas. Hay forma, sí, lleva tiempo e implica hacer, paradójicamente, lo que estaba haciendo el gobierno o lo que idealmente intentaba hacer el gobierno. Banco Central Independiente, control de la cantidad de dinero, ajuste fiscal. Ahora, estas cuestiones como la que pasó el lunes, es decir, que la política se meta en la escena y genere una disrupción tal que el dólar pase de 45 a 60, conspira contra la inflación, o sea, contra la baja de la inflación. Entonces tenés que mantener este esquema por mucho tiempo, ser muy consistente, muy paciente, ¿sí? Y eso es algo que tal vez no abunda, ni en los políticos ni en la sociedad argentina. Entonces, si vos dolarizás la economía, se acabó el problema de la inflación. Pero no se acabaron los problemas económicos. Entonces, sí, obvio, es una solución razonable para la inflación, existe, sí. Ecuador la tiene, no tiene inflación. Pero sí tiene problemas de deuda, que son los que Argentina enfrenta hoy. Ecuador tiene un riesgo país que no está en los niveles nuestros, pero está entre los más altos de la región. Y tiene la economía dolarizada. No tiene inflación, pero tiene déficit fiscal, deuda y problemas en la balanza de pagos, que son los mismos que nos pasan a nosotros, y nosotros también tenemos inflación, ¿no? ¿Coincide? Sí, es cierto lo que dice, tiene por un lado el tema de la dolarización, que yo no lo comparto, yo creo que uno pierde soberanía cuando renuncia a los instrumentos de política macroeconómica que tiene, por ejemplo, para hacer políticas contracíclicas. Si uno renuncia a la moneda, bueno, es como le pasó a Cavallo, ¿no? Que cerró con llave y tiró la llave. Cuando llega el momento de entrar, no hay forma de entrar. Con respecto al tema del congelamiento también coincido, no son políticas como para aplicar durante mucho tiempo. Lo que no entiendo es por qué la aplicó el gobierno ahora, porque acaba de anunciar congelamientos de precios y eso va a provocar desabastecimiento. Este no es un gobierno que tenga características de, digamos, que esté entrenado para manejar una política de administración de precios. Hemos visto 2 o 3 intentos fallidos. En el corto plazo, por 2 o 3 meses, a la Baña le funcionó. Claro, habría que estudiar el 73. ¿Cómo? ¿Se pueden administrar los precios con éxito? ¿Hay casos exitosos de administración de precios? Este gobierno no creo, porque no cree. El problema del Pero gobierno... en la historia ha habido... Bueno, sí, en el 73 con Gelbar y Leiva, porque hay que leer todo, ¿no? El año 73 y el 74 fueron años buenos en la economía. El tema es que evidentemente el contexto político, yo voy a echar mano a mi incumbencia de ciencia política también, el contexto político de ese momento, veníamos de una dictadura militar y estaba en marcha otra dictadura militar, ya en el 74. Entonces, cuando las condiciones políticas son amenazantes, la posibilidad de tener credibilidad, de conseguir financiamiento internacional, inversiones, sobre todo con un gobierno nacional y popular, del cual mucha gente no tiene la menor idea, qué sé yo, dice chavismo y dice Cristina y le parece que es lo mismo, ¿no? La mayoría de la gente no tiene la menor idea de lo que es populismo. O sea, se utiliza populista, ¿no?, con el sufijo ista, por ejemplo, entre los economistas para descalificar políticas de subsidio, de estímulos y eso. El populismo es una metodología. La definición que más me gusta es que es una metodología rápida y eficaz de responder a las demandas de la sociedad. Entonces, el populismo... ¿Y lo fueron entonces las medidas de la semana pasada? ¿Las medidas de la semana pasada entonces a mí me parece que es un paliativo. Es un paliativo. No fueron me parece medidas populistas. A ver, sí fueron populistas. Este gobierno tiene una parte importante de populismo. Lo que pasa es que como el populismo no es ni de derecha ni de izquierda, es una metodología, este gobierno ha echado mano a metodología populista, siendo claramente un gobierno que tiene un enfoque o una definición ideológica de derecha. Desde el punto de vista de ideología, de izquierda no es de derecha. De la metodología, sí, ha tomado medidas populistas insatisfactorias como casi todo lo que hizo. No funciona nada. De todo lo que hizo el gobierno, el marco teórico del gobierno, desde el punto de vista de la economía, la teoría es la misma.
La teoría, todos estudiamos los mismos manuales. Ahora hay marcos teóricos diferentes. Dentro del marco teórico hegemónico, el de los negocios, y donde estudian en las facultades, en las universidades privadas o en el exterior, el gobierno eligió este marco, yo le llamo neocuantitativista, porque si uno dice neoliberal se ofende, si dice monetarista se ofende, neocuantitativista, digamos, y la verdad que lo primero que diagnosticó era que teníamos problemas fiscales y los disparó, los problemas fiscales. Creyó que manejando políticas monetarias con ilustres economistas como fue Sturzenegger, tal vez el más prestigioso dentro del mundo académico que ha tenido este gobierno, no funcionó. Y después tampoco con mesadineristas, no le funcionó nada. O sea, el gobierno hace 4 años que está tomando una dirección, dando marcha atrás, tomando una dirección. Y bueno, así no se consigue confianza en los mercados. Iván. Bueno, hay tantas cosas interesantes que comenta Pablo, pero a ver, digamos, lo que no ha funcionado en el gobierno de Macri ha sido el tema fiscal. O sea, de vuelta, vivimos nuevamente una crisis fiscal. Si se diagnostica un problema fiscal y no se lo resuelve, bueno, no sé cuán de derecha es ese gobierno. El conservadurismo fiscal, que es propio de gobierno de derecha, digamos, o debería serlo, conservadores en términos fiscales, si no gasta más de lo que ingresa. Bueno, este gobierno lo empezó a practicar a partir de la crisis del 2018 y fue medio obligado por las circunstancias, digamos, no le quedó otra. Populismo en general, bueno, uno puede dar varias definiciones de populismo. Ahora, por ejemplo, en economía se estudia que populismo es el hecho de subestimar el largo plazo y hacer políticas de corto plazo que son por definición insostenibles. Un control de precios es por definición insostenible porque, como decía Pablo, genera desabastecimiento. Entonces, si yo voy a comprar esto a 10 pesos y el gobierno me dice te lo voy a poner a 5, está perfecto, en el corto plazo lo compro a 5, en el largo plazo desapareció la lapicera porque nadie la quiere producir. Y si nadie la quiere producir, la lapicera no existe, el precio es infinito. O sea, porque el precio de algo que no existe es infinito. Entonces, eso es el populismo, las políticas de corto plazo que terminan en crisis. El kirchnerismo de Cristina compartió con el chavismo de Chávez, ¿sí?, ciertas características de populismo. Por ejemplo, sobrevaluar el tipo de cambio, por ejemplo, acudir a la inflación, hacer déficit fiscal, hacer políticas de redistribución del ingreso, donde vos castigás al tipo que produce, al que es muy productivo, al que es muy rico, para darle a los muy pobres, que está bien intencionado, si querés, porque vos querés ayudar, pero esa ayuda la das destruyendo los incentivos para generar riqueza. Por tanto, tu país deja de crecer. Entonces, al principio todo funciona bien, pero en el largo plazo, ¿qué tenés? Mucha inflación y cero crecimiento económico, que es lo que le pasó a Cristina. A Chávez le pasó lo mismo, pero decidieron profundizar el modelo. Si vos profundizás, haces un extensivo control de precios y destruís la libertad de las personas y vas a un sistema socialista. Argentina en el 2015 dijo, pará, hasta ahí no, vamos a votar a Macri. Vino Macri y dijo, ¿cómo arreglamos este problema? Lo arregló mal. Dijo, si nos prestan los mercados, vamos a hacer el ajuste muy de a poquito. Bueno, el caballo no cruzó el río. Hoy la CUNSA convocó a los referentes económicos de todos los espacios. El FIT prefirió contestar por Twitter, que no va a ir, y expuso cuáles son sus formas de arreglar esto. Ahora, dentro de lo heterogéneo que es el espacio de Alberto Fernández, en lo económico se nota mucho más, queda más patente lo heterogéneo. ¿A quién van a mandar? Porque sí, ahí creo que quedaría más expuesto si escucha más a un Nielsen, a un Culfas, a un Álvarez Agis. Por eso tiene un abanico de gente para escuchar, porque hay muchos marcos teóricos. De todos modos, déjame decirte algo que es importante para que la gente sepa. Este es un programa que también debe de tener aspiración cultural. Nunca en Argentina el populismo puede parecer al chavismo, ni parecido, porque para hacer chavismo hay que tener fuerzas armadas socialistas. En este país las fuerzas armadas, si hay algo que no son, es socialistas, con lo cual nunca hubo riesgo de chavismo. Y yo voy a citar autores, Chantal del Sol, Chantal Mouffe, Laclau, cualquiera que uno mire que habla de populismo, habla de metodologías y, digamos, tiene un enfoque de resolver los problemas de aquellos que son minorías. Todos aquellos que están con algún nivel de necesidad
son interpretados por el populismo armando una cadena equivalencial entre todas las demandas y tratando de resignificarlos y de poder contestar esas demandas. Eso es el populismo, que es lo más cerca que hay a la democracia. Pues la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por lo tanto, hacer lo que el pueblo quiere tiene que ver con la democracia, no tiene que ver con lo que los mercados quieren. Independientemente de que si yo estoy en un gobierno como este gobierno, gobernaría para los mercados, pero los mercados están muy descontentos con este gobierno. Los empresarios están descontentos. A veces, además de lo que el pueblo quiere, no habría que hacer lo que se debe. No, yo digo lo que es la democracia. Dije, cité una definición. Yo no tengo definiciones propias. Cito autores porque no es claramente, yo no soy un erudito como para decir, yo tengo un doctorado, pero no soy un erudito como para decir, no, mi libro tal, escribí 6 libros, pero no escribí sobre esto. Hay gente importante que sabe de esto y uno la debe citar. Pero Pablo, vamos a algo concreto, ¿no? Porque decís algo interesante que también repiten algunos dirigentes políticos, que es la dicotomía mercado versus gente, mercado versus pueblo, ¿no? Y no existe tal dicotomía. O sea, fíjense esta situación. Cada vez que los mercados le dieron la espalda a la Argentina o al gobierno o no le prestan más plata, etcétera, por ejemplo el año pasado, ¿no? El riesgo país estaba en 300 a fines del año 2017, ¿sí? Había bajado de más o menos 1.000 a 300. Había mucha confianza de los mercados sobre la Argentina, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? Esa confianza se deterioró. Los mercados empezaron a decir, che, este bono argentino mejor lo vendo. Perfecto, empezaron a vender los bonos. El riesgo país empezó a subir. El riesgo país pasó de 300 a 800 y el dólar pasó de 20 a 40. ¿Y cómo le fue a la gente después de eso? Mal. Perdimos salario real, perdimos nivel de empleo, la economía cayó en recesión. Ahora con este nuevo salto del tipo de cambio, con este nuevo salto del riesgo país, producto de que los mercados tienen miedo de lo que va a venir, de vuelta vamos a tener una llamarada inflacionaria, vamos a tener una nueva caída del salario real. Entonces, yo diría que cuando los mercados, digamos, están con expectativas, confían en la Argentina y, digamos, los tratás bien, y bueno, a la gente también le va bien. Porque en definitiva, ¿qué necesitas para un país que crezca? Bueno, bajas tasas de interés, por ejemplo. ¿Y cómo conseguís bajas tasas de interés? Bueno, con ahorro propio o con ahorro externo. Es decir, el ahorro de la gente del extranjero que dice, che, confiamos en Argentina. Y esos son los mercados. Los mercados es el tipo que te sirve el café, es el dueño del café de acá al lado. Eso es el mercado, gente que produce, que quiere vender, que quiere comprar. Entonces, es parte de la misma cosa, ¿no? El gobierno trató bien a los mercados siempre. Lo que pasa es que se ganaron 40 o 50 mil millones de dólares timbiando y se fueron. O sea que tiene costos tratar bien al mercado en forma excesiva. ¿Se aprovechan los mercados? Es que ahí de vuelta, o sea, se fueron. Mirá, si una empresa... los mercados también financian las empresas, ¿no? Por ejemplo, yo podría comprar una acción de una empresa, ¿sí? El Motorola, digo, tiene acciones en la bolsa, pues yo digo, confío en Motorola, vamos a poner plata en Motorola. ¿Por qué voy a vender las acciones de Motorola? Si me está dando plata, si me está pagando dividendos, ¿no? Porque así funciona la empresa. Le va bien, gana plata y me devuelve una partecita a mí. Si yo creo que la empresa le va a ir bien de acá a 50 años, yo sigo comprando acciones. Entonces, los inversores se van. Y se van, pero cuando ven cosas raras. Si no, seguís comprando. Entonces, ¿trato bien a los mercados? Sí, si tratás bien a los mercados se quedan. El tema es que algo habrá hecho el gobierno argentino, ¿sí? Como por ejemplo tener alto déficit fiscal, no hacer las reformas necesarias que había que hacer para que continuara la confianza en el futuro del país. Bueno, entonces, si hizo eso, hubo miedo y los inversores se fueron. Y ahora hay doble miedo, ¿sí? Porque antes había un miedo de 900 puntos de riesgo país. Ahora hay un miedo de 1800 puntos de riesgo país. Vamos a retomar la pregunta que de me Nicolás, quedo colgada que la quedó pregunta. sin responder, la de la CUNSA que hoy convocó a la oposición, ¿verdad? Repetidla. ¿A quién mandaría Alberto Fernández? Pero déjame decirte esto. Los mercados después que ganaron Pero me está 50% cambiando en de dólares... vuelta. No, pero déjame decirte esto porque es importante. No, por favor, por favor. Si vos te ganás 50% en dólares en un año y medio en un país, ¿cómo no te vas a ir? Volvés a invertir. Te vas. Volvés a buscar el Porque 50. sabés que en ese país la gente se ha vuelto loca. Nadie le paga 50%, nadie plancha el dólar para que ganen 50% en dólares y después simula licitaciones para darle dólares a 20 pesos y para que huyan. Entonces, eso fue lo que pasó aquí. Yo creo que Alberto Fernández, ahora contestando, y perdón por esta aclaración, pero contestándote, creo que Nielsen puede ser un buen coach para el próximo negociador de la deuda. No puede ser
el negociador de la deuda porque hay códigos en el mercado financiero, ¿no es cierto? Él ya fue y hizo una renegociación muy exitosa para la Argentina, pero muy perjudicial para los acreedores. Una quita del 65% no puedes volver más. Ahora puede ser un buen coach. El resto me parece que hay jóvenes brillantes, pero los mercados requieren entrenamiento. Tienen ideas contrapuestas algunos de ellos. Yo diría que más que nada aquí hay que ser práctico. Aquí ya hay que dejar de lado lo ideológico y ser pragmático, ¿no? Yo vengo de Estados Unidos y desde noviembre que estuve yendo y viniendo, los bancos, en bancos importantes, estuve donde repetían lo mismo que decían en un canal de televisión de Buenos Aires, que uno podía encender lo mismo, me decían. Yo decía, no puedo creer que no están viendo lo que está pasando. Estuve en un banco donde pregunté de curioso cuánto había de argentinos ahí, y me dijo, mira, nosotros tenemos 500 millones de dólares. En un banco estaban administrando riqueza, ¿no? Por 500 millones. No lo veían, no tenían idea. O sea que estaban los bancos muy engañados. Esto es muy difícil, es un problema muy serio. O sea, haber engañado a los bancos es muy, muy grave. Porque los bancos que prestaron, ahora nosotros vamos a una reestructuración de deuda casi seguro. No vamos a una reestructuración de deuda ahora porque el gobierno no tiene voluntad de hacerlo. Quiere quedarse afuera por lo menos de algo mal de lo que pasó. ¿Usted cree que el engaño fue una política preestablecida? Sí, absolutamente. Por eso le prestaron, porque creyeron que iban a venir inversiones, creyeron que iba a haber crecimiento como consecuencia de recibir inversiones. Usted sabe, la inversión es la llave de crecimiento a largo plazo. Si venían las inversiones productivas, el país iba a crecer. ¿Y qué va a pasar con el Es dólar? importante, a ver qué opina. No, digamos, no sé, los bancos los privados dejaron de invertir en Argentina en el 2018. Por eso tuvimos la corrida cambiaria, digamos, el riesgo país subió tanto. Ahora el único que le presta a la Argentina es el FMI. Así que no veo ese tema. Y es verdad que la inversión es la llave del crecimiento, estoy totalmente de acuerdo. El tema es cómo se va a invertir en Argentina con un nuevo gobierno que sugiere que hay que dejar de pagar las LELIQs, sugiere que hay que hacer un acuerdo de precios y salario, que de vuelta han fracasado innumerables veces, sugiere que tenemos que desdolarizar las tarifas. Y no se esas habla de son buenas modificación señales. fiscal, que es lo que usted siempre remarca. Sí, y Álvarez Agís dice que el problema de la economía argentina es el ajuste fiscal. Entonces, y otros dicen que hay que reestructurar la deuda. O sea, son cuatro patas que a mí me generan bastante dudas sobre que un inversor diga, qué buen país para invertir la Argentina. Digo, tampoco digo que Macri tenga el paraíso para los inversores. Digo, lejos de eso, la ha hecho muy mal en estos 4 años. Pero mirando acá al futuro, ciertas propuestas a mí me generan mucha preocupación en el sentido que dice Pablo, la inversión es la llave del crecimiento, pero ¿va a haber inversión o no? No, queríamos preguntar también sobre el dólar. Estábamos entre los dos queriendo preguntar lo mismo porque hoy se habló de que es necesaria una estabilidad del dólar, que ha llegado más o menos a un monto donde no va a subir más. Quisiera saber una reflexión sobre el tema y cómo se puede contener, ¿no?, el dólar. Sí, yo creo que ahí el tema es, bueno, claramente que es como que ahora estamos en una especie de control de daños. Me da la sensación que la bomba estalló. O sea, nadie se esperaba el resultado de las PASO, ocurrió el resultado de las PASO, destapó los miedos hacia el futuro, voló el riesgo país, voló el dólar. Después hubo 3 días de mucha confusión, con el gobierno lanzando una especie de mini plan populista y encima medio que jugándose a que todo reventara, porque total la culpa iba a ser de Fernández. Bueno, no me pareció que fuera lo más responsable que se pudiera hacer, pero ok. Y de acá para adelante, el lunes fue un día muy malo en los mercados, cayeron mucho los bonos, las acciones afuera, mientras acá era feriado, y eso generó la preocupación de, ¿qué va a pasar el martes? Y bueno, entonces la decisión que se tomó es, tratemos de por lo menos estabilizar el dólar. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que el salto del dólar va a generar demasiadas disrupciones sobre la vida cotidiana de todos, entonces sería ideal que deje de pasar otro salto disruptivo. Y por otro lado, porque los líderes políticos están de acuerdo con que el dólar está ok. O sea, Alberto dijo que le parecía bien, Álvarez Agis de vuelta también dijo que le parecía súper competitivo un dólar de 60. Y es cierto que por algunas métricas el dólar en 60 está alto y podría el Banco Central
sostener ese tipo de cambio vendiendo reservas como lo está haciendo hasta ahora, ¿no? ¿Cree que sería correcto que el gobierno Yo creo que pueda sí, casi mantener coincido dólar? en casi todo. Lo único que siempre yo enseño a mis alumnos es, ¿qué pasa si se resfría Macri? ¿Cuál es la línea de sucesión presidencial? ¿Michetti? ¿A cuánto estaría el dólar si Michetti se hace cargo? ¿O Pinedo es el que sigue? Hay otras cosas que tienen que ver no solamente con cuestiones de modelos financieros. Perdón, me va a matar la producción, pero me la dejó picando. Y dice, los inversores no se preguntan lo mismo, ¿qué pasa si se resfría, Alberto? No, no pasa nada. No va a pasar absolutamente nada. A Cristina atrás. Cristina ¿Cómo tiene no? 8 años. Ustedes no sé si habrán leído un artículo del New York Times que salió ayer o hoy, donde dice cómo fue el gobierno de Cristina con respecto al resto de los gobiernos. Mire, Yo lo leí, hago Pablo. Lo conozco al autor, No sé, Pablo. bueno, el autor, a ver, No, es el el autor New es York una Times, vergüenza. pero podemos hablar. Bueno, Es amigo de. yo Lo no guiona a yo no Oliver me Stone, atrevo por a favor. Son gente que descalificar de odia, ese modo. son Yo- gente que odia el capitalismo, Pablo. Yo, Están fuera del en mundo, New York- por favor. en el New York Times No, Mark hay- Weisbrot, que es el A ver, autor del artículo. Yo quiero decir por esto, favor. a ver. Bueno, Desconocen no la hablemos del dinámica. artículo, entonces, no hagamos exégesis del artículo. Vamos a decir, durante el gobierno kirchnerista, si lo llamamos así, el promedio de la tasa de crecimiento del PBI estuvo en el orden del 6-7%, tomando los años malos. Hubo una crisis mundial en el 2008. En 2007 ya estuvo la crisis de las hipotecas, en 2008 la de Lehman Brothers, en 2009, primer trimestre del 2009, último del 2008, se le llamó el semestre trágico. Con ese panorama, en 12 años creció 6-7%, promedio, creció el consumo 8%, tuvo 23 puntos de inversión a PBI. Se cuadruplicaron Es muy las amplio, Pablo, porque exportaciones, también cayó a tenían un una ola a tercio el favor. desempleo, y esos son los datos que hay. O sea, cayó el desempleo, subió el salario, el nivel de actividad económica se disparó, y la verdad que si no hubieran muy perdido amplio. las elecciones ahora. Es muy amplio realmente porque también el contexto ayudaba, estaba el viento a favor y demás. Más que La verdad ahora. que sería amplísimo. Hace 4 años Es- tenemos es tasa una discusión que vale la 0,25 pena, en te el digo. mundo. Sí. Yo tengo- Nosotros pagamos el 8. Vamos a tener que Te- seguirlo en otro ¿te momento puedo porque pasar realmente un es muy chivo? amplio. Yo tengo en mi canal de YouTube una clase que se llama La economía del kirchnerismo y analizo todo eso. Es verdad que el crecimiento fue alto, pero partía de una base tan baja que no crecer Bueno. era un crimen directamente. Bueno, los invito a ambos a poder seguir esta discusión en otro momento. Realmente tenemos que cortar. Gracias por estar aquí en Hoy Nos Toca la Noche. Nosotros vamos a un corte y enseguida regresamos.